Seguimos con más información acá en Canal E. Vamos a hablar con un economista, con Iván Kachanowski, acerca de los 100 días y un poquito más del gobierno de Javier Milei y sus 3 shocks que generó en la economía. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, hablamos de 3 shocks. A veces cuando se habla de shock en la economía, algunos dicen más que shock son electroshock, porque la verdad que a mí me está sacudiendo demasiado. Contame cuáles son los shocks que está planteando el gobierno de Javier Milei. Sí, lo que vos no, todos vemos en estos primeros días, 100 días, un poquito más, como bien dijiste, Santiago, son sacudones fuertes en la economía, donde los podemos identificar en 3 pilares: uno Ujú. fiscal, uno monetario y uno cambiario. El fiscal te diría que es el más importante porque es su caballo de batalla, ¿no? Él repite constantemente que hay que ir al equilibrio fiscal y que planea llegar a un superávit fiscal y que no es negociable. Entonces vos lo que viste en los primeros 2-3 meses del año es que hay un superávit en los primeros meses del año muy chiquito, que no se daba hace un montón, es súper meritorio, pero cuando ves el cómo se hace, lo que vos te empezás a cuestionar es si esto se va a poder seguir haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo del año, ¿no? Porque ¿cómo se hizo? Se hizo principalmente, gran parte de este superávit fiscal fue por la licuación que sufrieron en gran medida las prestaciones sociales, es decir, los jubilados. Claro, los jubilados. 40%, 45% del ajuste total del gasto vino por ahí. Y eso es algo que puedes hacer 1, 2 veces, pero no todo el año, claramente. Claro, igual dejemos bien en claro algo, Iván, porque mucha gente se dice, todos los gobiernos castigan a los jubilados. Bueno, la economía tiene P por Q, cuando vos tenés cantidad por precio, la cantidad de jubilados es muy grande en función de lo que recaudás. Tenés que recortar ahí si querés recortar algo que sea sustantivo para la economía. Si vos recortás pequeños aportes que hace la economía o aportes a las provincias, no es lo mismo que los jubilados, porque el jubilado es un costo constante mes a mes y que cada vez se acrecienta más. Sí, desde luego que tenemos un problema grande. El sistema está quebrado hace años, mucha gente ingresó sin hacer aportes, sostenerlo esto lo hace más complicado que cualquier otro país. Todo eso está. Lo que estoy, digamos, tratando de transmitir es, más allá de que si uno crea que esto hay que hacerlo o no, no lo vas a poder hacer todos los meses. Entonces, en el cómo vos vas haciendo tu tarea fiscal, está claro que esto es de transición y que alguna estrategia va a cambiar. De hecho, ya se Claro. habla de una nueva fórmula jubilatoria y el FMI también un poquito ya bajó línea de, bueno, que por ahí se les había ido la mano un poco con las prestaciones sociales o los jubilados. Pero por Más otro allá del bien lado, o mal. ahí en lo fiscal también te está bajando la recaudación por recesión y baja de consumo. Entonces, Exactamente, y ese es tu otro problema, ¿no? Porque como claro, estás en recesión, cae el ingreso, entonces vos estás en un juego de, bueno, a ver qué cae más, si el gasto o el ingreso. Para que vos puedas tener un superávit, tenés que tener una caída muy fuerte del gasto, porque el ingreso te cae por la recesión. hay ¿Qué cree el gobierno, no? Que esto va a venir un rebote en B, entonces eso va a empezar a jugar a favor. Pero no estamos tan seguros de que el rebote sea en B. Si este rebote es en U o se hace más lento en el tiempo, hay que ver qué sucede. Bueno, la recaudación, los impuestos, va a ser más difícil que te contribuyan para este equilibrio fiscal, ¿no? Ahí hablamos de shock fiscal y también tenemos que hablar de las reformas fiscales que se quieren imponer. Para entenderlo, y como sos una de las personas que más clara, calculo que debe venir por una cuestión de herencia, explica la economía, digo y te pregunto, ¿qué falta de estas modificaciones de lo fiscal desde lo legislativo que puedan aportar a que esta sostenibilidad del déficit fiscal se mantenga o del déficit cero se mantenga? Sí, tenés 2, 3 desafíos interesantes, ¿no? Hoy un problema que tenés es que el impuesto país te implica mucho de tu recaudación y si vos vas eventualmente a salir del cepo y a una unificación cambiaria, perdés más ingresos, con lo cual necesitas una reforma tributaria que sea más ordenada que la que tenés hoy, que sustituya eso y te aporte ingresos, ¿no? Y en eso se están trabajando y están negociando con los gobernadores y va a venir un nuevo esquema de ganancias, probablemente con un piso más alto, porque ¿cuál era el problema de Argentina? Eras monotributista, de golpe ganabas un poco más, tenías que pagar ganancias y terminabas ganando Claro. menos. O sea, no había lógica alguna en el esquema tributario. Bueno, yo creo que esa parte de la negociación me parece que está avanzando bien y ojalá así sea, porque vos necesitas ordenar eso para que puedas recaudar de una manera ordenada
donde no estén estas distorsiones de que de golpe tenés que pagar mucho y que sea bien escalonado, que la escala está bien. Ese es el problema que tiene Argentina, la escala está mal. Yo creo que eso el gobierno lo tiene claro, que lo está hablando con los gobernadores y bueno, que quiero creer que ahí se va a llegar a un buen puerto y eso va a ayudar. Pero depende de que la economía rebote, porque si no rebota, vos no recaudás más, porque Claro. que la economía rebote. O sea, y ahí tenés otro desafío, ¿no? La gran pregunta de muchos es, ¿estamos sujetos a variables en la economía? Y cuando muchas veces tocamos una variable, se toca otra. Muchos pretenden o plantean por qué el jubilado no gana lo mismo que cuesta la canasta básica, siempre un porcentaje. Digo, hay muchas formas de reacomodar la economía, pero depende del momento de la economía en la que estás. No es lo mismo una medida de cepo teniendo un exceso de dólares que no teniéndolo. Lo fiscal queda relativamente claro que quedan variables a definir. Hablaba con otro invitado, decir, por ahora la bolsa de 10 kilos de piedra la puedo tener, un rato la puedo tener, pero va a tener que llegar un momento donde o alguien me saque piedras o venga alguien a tenerla, porque no se sostiene en el tiempo. Vamos con los otros dos shocks, que hay uno que es el cambiario, que al parecer es el que más acomodado está, y el otro es el que hablábamos del tercer sector, que es el monetario. Contame un poco cómo lo ves, Iván. Sí, te empiezo por el monetario, que Dale. se relaciona con el cambiario. A ver, la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía, desde que asumió Milei hasta hace 5 días, no sé cuándo hice el último corte, más o menos, se mantuvo estable, es decir, no hubo pesos extras ni se sacó dinero de la economía. No hay emisión. Entonces se mantuvo la misma cantidad de dinero. Claro. Ahora, la misma cantidad de dinero a los niveles de inflación que tenés, en términos reales, ajustado por inflación, la cantidad de dinero se derrumba. Sí. ¿No? Y ese es el shock monetario, que es contractivo, igual que el shock fiscal. Y ahí hay una lógica interesante, los dos van en la misma dirección. A veces pasa que uno va en una dirección expansiva, otro contractivo y se genera lío. No, acá están los dos en la misma lógica de que es contractivo. Pero también es transitorio y tiene riesgo de que no se pueda mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque una de las variables que lo hace muy contractivo es este instrumento que se creó para los importadores, el BOP Real. BOP Real. ¿No? Donde los importadores, ¿qué están haciendo? Dejaron básicamente de comprar dólares y están comprando este bono BOP Real, y eso hace que la base monetaria sea contractiva, ¿no? ¿Y qué hace el Banco Central? Entonces, expande para comprar dólares y por eso se vincula con el cambiario. Ese neto básicamente te da cero. Y Ahora, sumá el BOP clientes, Real, ¿no? Sumá clientes que están comprando un dólar de 800 pesos. Es el dólar más barato que hay, con un corto plazo, con una duration que está dentro del periodo presidencial. Hay mucha gente que lo vio como una posibilidad de inversión también. Sí, pero también es transitorio, porque vos están pudiendo comprar dólares a la par de no pagar importaciones. Se están postergando muchos pagos de importaciones. En el momento que vos tengas que empezar a pagar las importaciones, y eso te va a empezar a pasar, y en mayo ya no vas a tener tanto margen, vas a tener menos emisión para destinarlo a la compra de dólares. Por eso el cambiario también en este esquema es transitorio. Con esto no quiero decir que esté mal, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que acá estás en una especie de prequirúrgico y después va a venir otro plan, un plan económico o un plan de estabilización, o quiero suponer que va a venir algo de eso, donde va a ser el verdadero plan económico. Siempre que Argentina tuvo crisis, tuvo medidas de emergencia y después un plan de estabilización. Claro. Lamentablemente, Milei asume y tiene que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, lo que estás viendo ahora es la transición para después tratar de hacer un plan que sea más estable, lo que va a tratar de que Argentina se enderece. Ahí va a ser clave que pase con la ley ómnibus, ¿no? Ahí te pregunto, ¿O no? ahí te pregunto para los que escuchan, nuestros oyentes, que dicen, bueno, si esto no es el plan económico, este es un plan de emergencia, vamos a usar la misma frase, la misma palabra que tiene el DNU, ¿no? De necesidad y urgencia, de emergencia. La pregunta es, en el plan de estabilización, ¿la economía debería mejorar o para las personas de a pie va a seguir siendo complicado el día a día y el mes a mes? Bueno, un plan de estabilización, digamos, por definición busca que la economía crezca, no quiere decir que lo logre, ¿no? Pero el objetivo es que, bueno, ya haciendo algunos shocks iniciales, que son estos tres, después puedas hacer algo que sea más amigable.
El problema que tenemos, o lo que está esperando el mercado para mí hoy está clarísimo el norte que marcó Milei, pero tenemos claro que estos shocks son transitorios. Bueno, ¿cómo vas a hacer tu plan económico? ¿Cómo vas a llegar al rumbo que me planteás? Y ahí es donde el mercado está esperando, con optimismo por ahora, diciendo me gusta el norte, pero hay que ver qué plantean para llegar. Y hoy no conocemos ese plan de estabilización. Ahora, un plan de estabilización debería buscar ya que esté acompañado de un crecimiento económico, ¿no? O que ya se esté recuperando la economía. Mientras que estas medidas de emergencia bueno, entraste al hospital todo roto y te tienen que arreglar rápido para que después te hagan la cirugía mayor, digamos, ¿no? Estás en el prequirúrgico. Claro, hoy hablaba con algún productor que me decía, mirá, más allá de quien gobierne, hay momentos donde hay productos que son rentables y productos que no son rentables. Hoy un productor tiene un glifosato muy caro porque está a $1 sincerado. Hoy tiene la exportación con retenciones todavía, $1 muy caro y un precio de su commodity muy por debajo de lo que supo tener. Por eso hablamos de variables en la economía. No es lo mismo y no pasa por una política económica, también pasa por las variables que se dan en ese momento. Hoy al sojero le cuesta, tiene menor rentabilidad que en otro momento de este país. Y parece mentira, ¿no? En una economía que se está tratando de acomodar un poco más. Sí, Santiago, ese punto para mí es clave porque se habla mucho también de lo que puede llegar a aportar el sector energético, que es cierto, pero eso va a llevar tiempo porque requiere inversiones. En cambio, el campo es competitivo hoy y vos le podés cambiar la regla de juego para que sea competitivo hoy y te aporte de otra manera. Yo creo que ahí hay que mover unas fichas para solucionar algunos problemas que están teniendo. Yo creo que el diálogo con el sector agrícola es clave en este momento, clave. Obviamente que lo energético también, pero eso te va a dar beneficios en el futuro, no en el corto plazo. Claro, lo energético es algo que se viene prometiendo, por lo menos el no tener que pagar la energía, no tener que nosotros importar energía y pasar a ser en algún momento exportadores, pero como vos decís, Iván, eso va a durar más. Lo que es inmediato es la liquidación de la soja y a eso te pregunto y a ese punto voy. Toda esta transitoriedad, por llamarlo de alguna manera, ¿está sujeta a la liquidación fuerte de divisas que pueda hacer el campo de cara a abril-mayo? Bueno, ahí hay 2 o 3 preocupaciones también, ¿no? Una es que sobre el final, antes de que se liquide, tuvimos primero una ola de calor, después llovió cuando no tenía que llover, entonces, bueno, todas las hectáreas, algunas se dañaron y va a ser menor la cantidad, ¿no? Y vos en un momento mencionaste P por Q, acá lo mismo, lo que te ingresa claro, de dólares va a ser la cantidad de soja, maíz, trigo que vendas por el precio. Y los precios también van para abajo. Entonces te está cayendo el P por Q. Entonces van a entrar menos dólares de lo que vos o lo que se esperaba que entre. Obviamente van a entrar más que el año pasado, que fue una sequía muy complicada. Pero si vos comparás con promedios históricos, vas a estar por debajo del promedio, cuando se esperaba una muy buena cosecha. Y ahí te pregunto, obviamente como economista tendrás otra respuesta, pero digo, ¿cómo va a ser el gobierno que no se mete en el negocio de un tercero, que en este caso sería un productor del campo, para pedirle que liquide sí o sí las divisas porque es parte del plan de mantenimiento de esto? Porque va a especular el campo con que el commodity en algún momento tenga otro tipo de precio y con que el tipo de cambio sea un poco mayor. Sí, porque el tipo de cambio claramente ya está dando señales de atraso, es decir, la Argentina está cara en dólares, ¿no? Digamos, es decir, vos estás teniendo una inflación en dólares, no solo en pesos. Y la política cambiaria hoy es una devaluación del 2% mensual, que se lo llaman crawling peg, pero vos vas teniendo inflaciones de 2 dígitos, entonces eso va haciendo que el dólar se atrase. ¿Qué dice Caputo? Caputo dice, bueno, yo cuando devalué 800 en diciembre me estaba anticipando a esta inflación. Y algo de eso hay, pero también es cierto que cuando empezás a comparar con los promedios históricos, en términos reales también, aislando el efecto de la inflación, ya estás en zonas que te muestran que el dólar está atrasado. Entonces el campo yo creo que está esperando también que eso se corrija. Yo creo que el gobierno lo va a corregir si la inflación baja un dígito. Suponete que la inflación llega a 8 o 9%, entonces en vez de devaluar 2% mensual, devalúan 6 o 7%, y a partir de ahí ya casi caminan de la mano. Entonces, la inflación y el tipo de cambio. Yo creo que están tratando de medir ese timing,
Pero bueno, hay que liquidar antes también y obviamente el precio está barato para liquidar. Esa palabra es fundamental en todo ámbito de la vida, timing, que es el tiempo en el que haces las cosas. Y cuando hablamos de timing, hablamos del timing que tenga que tener el gobierno también, porque hoy estás con tasas de pesos para los ahorristas, para los pocos que pueden ahorrar, muy bajas, pero muy bajas a la mitad de la inflación, cuando a partir del Fondo Monetario también te influían a que vos tengas una tasa real positiva hace 6 meses. Y esto te llevó a tener una tasa del 110%. Hoy estás y tener una tasa de 11% mensual. Hoy estás en una tasa del 5% y con bancos que, si quieren, te pueden dar menos todavía que el 5%. Digo, ¿qué va a pasar con toda la masa de pesos de plazo fijo cuando digan 5% es muy poco? Bueno, fíjate que bajaron la tasa y no se vio una corrida al dólar, ¿no? Lo cual es llamativo porque está muy baja, como vos decís. Yo creo que por el momento eso lo explican dos cosas. Una es que en estos meses se secó la plaza, es decir, realmente no hay pesos en la economía, entonces no hay pesos para comprar dólares, básicamente. Y mucha gente ese dinero lo tiene transaccionalmente y los está empezando a cambiar a los plazos UVA, ¿no? Que tienen una tasa más acorde a la inflación, pero tenés que dejar el dinero quieto 6 meses, ¿no? Y están con ese trade-off muchos de las personas. Bueno, muchísimo, y es correcto. Entonces me paso al UVA, pero tengo que apostar 6 meses. ¿Qué pasa si hay una devaluación en el medio? No, me la pierdo, qué sé yo, y bueno. Y pareciera que por ahora están mirando más el plazo UVA que el tipo de cambio. Es correcto, Iván, el último plazo fijo UVA, que era a 90 días, hecho en diciembre, para tomar el periodo presidencial de Javier Milei, te dio 70%, contra el plazo fijo que empezó a descender entre un 5, un 8 y un 11. Realmente dio muchísimo más, por eso mucha gente trata de hacer este tipo de inversiones que están un poco ocultas, ¿no?, en los bancos, porque claro, el banco prefiere darte un plazo fijo tradicional y seguir colocando también con la política monetaria el dinero al Estado, que eso no se terminó de cerrar porque el pase no deja de ser una colocación. Sí, pero ese detalle es importante porque hasta hace poco estaban los plazos fijos por arriba de la tasa de pases y eso no era negocio para los bancos. Claro. Y ahora, con la última baja de tasas de plazos fijos, también bajó la de pases porque se dejó de estar controlada. Y por más que las tasas estén bajas, el gap le da positivo al banco, con lo cual tiene un incentivo, quiere que vos estés en el plazo fijo, sí, y después hacer tasa a ellos con la tasa de pases con el Banco Central. Eso lo vamos a discutir la próxima porque uno de los bancos, el banco hipotecario, subió 130% en lo que va del año. Para lo cual, algo hay con los bancos y me gustaría que lo